Hola, hoy voy a hablar de un tema que tenía pendiente, que un poco del manejo de suelos en hortalizas. Lo que hablo hoy día también puede servir para frutales o cualquier otro cultivo. Cuando a mí me pasaron suelo ya hace bastante tiempo, yo salí con la idea que el suelo era un componente más en donde yo colocaba la planta y la planta crecía. Pero no le di la importancia que pienso hoy día. Hoy día el suelo, después de trabajar y darme cuenta que estábamos trabajándolo muy mal, es una parte súper importante. En estos últimos 50 años, el suelo ha sido manejado horriblemente. Lo usamos, lo desgastamos y no le devolvemos nada. Hoy día lo ideal es trabajar correctamente, tratar de manejar el suelo correctamente, devolver parte de lo que yo me llevo. Por ejemplo, en hortalizas, yo cultivo, fertilizo, pero la planta yo me la llevo. Entonces, en forma natural, esa planta debería devolverse. Entonces, lo que yo me llevo, yo debería ver la manera de devolverlo al suelo. Y ahí está la aplicación de materia orgánica, los suelos están muy pobres de vida. Entonces, todo eso es generado por nosotros por un mal manejo del suelo, ya sea en la preparación, en la incorporación de materia orgánica, en el exceso uso de agroquímicos, ya sea desinfectantes de suelo, que yo no los comparto mucho, yo casi nunca uso. Casos muy extremos, si llegamos a usar, aplicamos materia orgánica al suelo para reponer lo que estamos matando, porque cuando matamos con biofumigantes, matamos lo bueno y lo malo, entonces hay que devolver lo bueno. Pero el punto relevante, para no seguir hablando de eso, es la materia orgánica. Esa parte es importante. Pero aquí, en esta primera parte, vamos a hablar de algunos conceptos técnicos súper simples. Cuando hablamos de hortalizas o cualquier cultivo, aquí por ejemplo yo tengo cultivo en invernaderos o cultivo al aire libre. Entonces se entiende que el cultivo que yo tenga, ¿no es cierto? Lo tengo que tratar de manejar correctamente y debo conocer las características de ese suelo. Por eso no le hablan de la textura, la estructura, las propiedades físicas, químicas, biológicas del suelo, y a veces uno lamentablemente no las toma en cuenta. Eso es fundamental, por ejemplo. No sé, propiedades de pH, importante. Más importante para mí es la conductividad eléctrica. Los rendimientos en hortalizas y en la mayoría de los cultivos, obviamente, están relacionados con la conductividad. Por ejemplo, conductividades en poroto, por ejemplo, muy altas, bajan el rendimiento. Y eso pasa con todos los cultivos. Si yo estoy en algunos rangos de conductividad, los rendimientos bajan un 5, un 10, un 15%. Por lo tanto, la planta no se expresa todo su potencial. Lo mismo en un suelo que está muy apretado, lo mismo en un suelo que está con un exceso de agua, o con muy poca materia orgánica, o con muy poco fertilizante, o muy pocos microorganismos. Entonces, todo eso afecta. Entonces, yo debo tener un equilibrio en todos los parámetros técnicos para lograr lo que uno ve en las fotografías. Estas son fotografías de productores que apoyamos y hemos logrado sacar muy buenos productos, principalmente por un buen manejo de suelo, un buen manejo de riego, un buen manejo de fertilización, pero todo parte de la base de trabajar correctamente ese suelo. Esta foto que me la mandó un alumno, yo creo que demuestra lo que estoy hablando. Esta presencia en gran cantidad de raíces blancas, eso es lo que yo busco, eso es lo que yo quiero, eso es lo que la planta necesita para poder crecer y expresar su potencial, obviamente junto con parámetros técnicos que son importantes para cada cultivo.
No hacer un laboreo excesivo, calcular bien la dosificación de fertilizantes, ocupar lo mínimo de fitosanitarios, calcular bien las dosis, los mojamientos para evitar que el producto caiga al suelo. A ese suelo, conocerlo, ver su profundidad, ver sus distintas estratas, ver su porosidad, su nivel de compactación. Todo eso es fundamental para poder lograr, ¿no es cierto?, un cultivo de buena calidad, un cultivo al aire libre, en invernadero, que me genere, me presente todo el potencial. En estas fotos, por ejemplo, en este tomatal, ese año logramos sacar 160.000 kilos por hectárea. Y si uno mira el suelo, en un suelo malo que teníamos ahí, en un suelo de mucho maicillo, un suelo apretado, pero lo subimos a trabajar, lo subimos a conocer para poder manejar correctamente los parámetros que se necesitaban para sacar esa calidad de producto. Ese mismo invernadero, que era 1 hectárea, otra parte estaba con pepinos, por ejemplo. En el mismo campo habían pimentones, por ejemplo. Pero este predio, una temporada anterior, estaban los mismos cultivos, pero estaban con muy malas características. Los tomates, los pimientos, los pepinos, las lechugas estaban con muchos problemas. Este es un productor de Quillota, que hicimos manejo de suelo y un manejo de fertilización, por ejemplo, para estos apios. Entonces, todo parte, obviamente, con una calicata. Esta calicata yo la tengo que hacer en el predio, un sondeo del suelo, para conocer las características, profundidades que tiene este suelo, y también mandar a hacer un análisis del suelo para así conocerlo. Pero el terreno no es homogéneo, por eso es importante hacer sus muestras. El agricultor ya conoce sus terrenos, ya sabe que hay un sector más secante que otro, entonces, por eso es importante conocerlo, hacer la calicata. Que tengo un alumno que hizo una calicata en el predio, está midiendo la compactación, la dureza, la profundidad. Entonces, con estos datos uno puede empezar a armar esto. ¿Y por qué es importante hacer un sondeo? Porque en tu predio uno tiene que sectorizar correctamente este potrero, este campo, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno se da cuenta que antiguamente llegaban y sectorizaban, pero los suelos no son iguales. Pueden haber suelos que están con tipos distintos, y así habría que hacer manejos distintos o haber sectorizado de otra manera. Hoy día, ¿qué se busca? Antiguamente, no sé, uno cuando tenía riego tonificado, sectorizado con 3 o 6 sectores. Hoy día es lo mismo, pero se colocan más bombas. Entonces, si tengo más bombas, si tengo 3 bombas, serían 18 sectores, de 6 sectores cada uno. Entonces, ¿qué pasa con el sector hoy día? Se achican. ¿Y qué logro con eso yo? Tener unidades más homogéneas. Por eso hoy día uno busca sectorizar más chiquito. Y así yo logro tener cultivos en sectores más parejos. Si uno mira esta fotografía, nosotros este potrero lo caminamos sandías y se veía todo parejo. Pero subimos un dron normal, un alumno tomó las fotos de esto, y si uno ve aquí, un manchón, miren acá, y aquí se ve claramente que el suelo tiene desuniformidades. Aquí hubiera sido ideal tener estas fotos de estas cámaras que te ayudan a medir el nivel de follaje, por ejemplo. Pero con una cámara normal se logra ver esto, ¿no es cierto? Y así uno se da cuenta que el suelo no está homogéneo. A lo mejor yo aplico parejo los fertilizantes, aplico parejo la materia orgánica, pero ahí te das cuenta que hay sectores que hay que manejarlos distintos.
A lo mejor estos paños que están aquí por la mitad, ahí, entonces a lo mejor esto había que utilizarlo en más partes. Entonces, uno tiene que ir viendo con esto. Repito, sectores más pequeños, sectores que yo puedo manejar, y así homogenizo este suelo. Y por eso es importante los análisis. Por eso es importante lograr un suelo de buena calidad, potenciar raíces. Aquí tengo un problema de calcio, por ejemplo, en lechuga. Aquí tenemos posible también un problema de calcio en tomate, por ejemplo. Este cultivo que estaba en estos invernaderos que estaba hablando, habían pimiento, tomate y pepino, y también espero que lechuga, pero el fuerte daño estaba en tomate y los pimientos. Yo me di cuenta que el suelo estaba muy duro, estaba negro, había una costra, entonces yo estaba pensando que había problemas graves de fertilización, pero nunca pensé que eran tan graves los datos. Por ejemplo, este análisis de suelo, lo bueno que tiene, que me aparece aquí en la orilla, en la parte derecha, los niveles bajos, medios y altos. Este análisis de suelo siempre los muestro, o este que muestro porque ha sido el análisis peor que he visto y que tenía en mis manos, y hay que recuperar este suelo. Si uno mira acá, de nitrógeno, me dice que tengo 232 miligramos. Y según la tabla, 60 ya es muy alto. Fósforo está en el nivel medio. Eso es bueno o malo, hay que ver el cultivo. Potasio está un poco alto, pero es normal para nuestra zona donde yo vivo. Pero miren el azufre. 427. 30 es lo máximo. 12, 13, 14 veces más. La materia orgánica está pobre. Para mí, 4, 4, 5 sería un dato importante. pH estaba bueno, pero miren acá. Y ahí está el punto donde yo hablaba. Estaba con 14.14 decisimen. O sea, un dato elevadísimo, o sea, 14.140 de sales. Bueno, esto fue porque hubo un mal manejo de fertilización anterior que lamentablemente dejó el suelo en estas condiciones. Y esto pasa mucho, sobre todo en invernadero, que la gente mete mucho fertilizante sin calcular absolutamente nada y altera algunos datos, sobre todo la conductividad. Uno puede decir aquí, ya están 14. En 14 solo estaba duro, negro, compacto, los pimientos, los tomates, todos con blossom. Entonces teníamos un problema grave. Opciones para esto, lavar, pero ya el lavado en exceso me iba a generar problemas en los pimientos por el exceso de agua, saturación. Aunque yo trataba de manejar bien estas frecuencias de agua, me iba a generar problemas. Pero lo hicimos. Ahí también en ese tiempo descubrí los desplazadores de sales, que son componentes que ayudan a encapsular sales y ayudan a bajar la cantidad. Bueno, este suelo nos demoramos cerca de un año, 2 cultivos, para llegar a un nivel normal y lograr las fotos que les mostré anteriormente con esa buena calidad de tomate y pimiento que teníamos. Pero repito, todo parte de la base de manejar y fertilizar correctamente los cultivos. Por eso es importante que eso lo vean más adelante en nuestros videos, chequear bien los niveles de extracción, trabajar hoy día, ojalá con fertilizante en función de los pesos moleculares, para calcular bien lo que voy a aplicar, ya sea al suelo y fertirriego, conocer los datos también de la capacidad de cambio catónico efectivo, que es el CICE, conocer, por ejemplo, los valores en función del calcio,
del magnesio, del potasio y del sodio, que estamos los datos intercambiables. Entonces, esos datos hay que tenerlos presentes. Por ejemplo, aquí yo tengo lo intercambiable, pero miren, lo raro es que en este no me apareció calcio. Entonces, eso pasa por un mal manejo. Entonces, todo esto tiene que ser analizado, pero lo primero es conocer los rangos adecuados, conocer el manejo de los cationes intercambiables, conocer los datos de conductividad, conocer los datos de pH, conocer qué nutrientes tengo y en qué proporción, que estén dentro de un concepto normal, porque los desequilibrios generan problemas. Aquí estaba en desequilibrio el nitrógeno, estaba en desequilibrio el azufre. Hoy día yo creo que la palabra clave en cualquier manejo de cultivo es el equilibrio. Equilibrio en el riego, equilibrio en el manejo de suelo, equilibrio en fertilizar homogéneamente. Perdón, homogéneamente. Y eso genera problemas porque hoy día la gente no apliquemos pura urea, apliquemos por un nitrato de potasio. Entonces, ya la planta reacciona, pero lamentablemente se genera un desequilibrio en el suelo y la planta no sabe qué absorber porque puede estar en mucha concentración de algún producto e inhibe la absorción de otro, y eso también va a generar problemas. Espero que esta pequeña conversa que hicimos hoy día les sirva un poco para tomar conciencia de esto. Y más adelante vamos a hacer otros videos de manejo de suelo, fertilizaciones, para que puedan un poco entender y manejar correctamente los cultivos. Repito, hoy día es fundamental el análisis de suelo y hoy día también el análisis de agua para manejar bien también las fertilizaciones a través de los sistemas de riego o fertirrigación. Ok, nos vemos. Chao, chao.